se muestra de forma más clara en la intención revolucionaria del discurso marxista en contra de la organización social basada en la reproducción capitalista de la vida material humana. Así lo señala la intención de Karl Marx al elaborar un método crítico capaz de revelar la verdadera esencia de las configuraciones sociales más progresistas de su época, oculta bajo el discurso supuestamente científico de la economía clásica. De tal manera que esta doble misión de las ciencias sociales, a la vez teórica, comprensión racional de los fenómenos estudiados, y práctica, crítica transformativa de las condiciones estudiadas, será una nota característica de una buena parte de la configuración de las ciencias sociales a lo largo del siglo XX. Obviamente, las condiciones de surgimiento de las ciencias sociales, así como su propio desarrollo, han variado tanto en cuestiones temáticas como metodológicas. No obstante, la persistencia de un saber crítico capaz de transformar las condiciones sociales con base en la reconstrucción racional de los fenómenos que estudiemos, sigue siendo una de las tareas que la tradición crítica en ciencias sociales ha preservado. Desde la aparición de todo un archipiélago de autores que han venido a ser llamados posmodernos, hasta los análisis de la lógica cultural de la sociedad contemporánea, el diagnóstico, crítica y análisis de la amenazante crisis del modelo civilizatorio occidental, cuyo vaciamiento de sentido es una marca de la época, han resultado en una serie de cuestionamientos respecto a los procesos de asimilación, recreación, celebración, aceleración, rechazo o resistencia frente a los procesos de universalización real de la modernidad que se concretan bajo la forma de la vida social capitalista moderna. Aunado a este fracaso, aunado a esto, el fracaso de la versión ilustrada de la historia, con el gradual desenmascaramiento de la voluntad nihilista de dominio detrás de la fachada de emancipación, pone en duda la posibilidad misma de una ruta de acción en contra de los efectos devastadores de la neobarbarie planificada a escala global. Así que frente al agotamiento de sentido experimentado en la cultura postindustrial que ha globalizado su crisis, aceptar la condición moderna realmente existente en sociedades capitalistas como una fatalidad sería una muestra de peligrosa ingenuidad o descarado cinismo. En esta charla partiremos de la convicción de Bolívar Echeverría de que la ruta privilegiada para el análisis y la posterior salida de la crisis civilizatoria en la que se encuentra la modernidad capitalista será la teoría crítica de la sociedad en la versión del marxismo de los frankfurtianos de la primera generación del siglo pasado, una escuela que surge alrededor de la figura de Theodor Adorno y Max Horkheimer en el Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, en Alemania, por ahí de principios del siglo XX. El acercamiento a la crítica a la modernidad capitalista hecha por la filosofía materialista de la cultura de Echeverría, pero particularmente sus tesis sobre la necesidad del sistema capitalista de estructurar todos los ámbitos de lo humano a la lógica de la acumulación, producción y circulación de valores de cambio, nos permitirá comprender la estructura simbólica del trabajo doméstico y el papel genérico en la reproducción de las sociedades contemporáneas. En este sentido, Echeverría, ya desde la década de los 70, establece las bases de un análisis del discurso capitalista, cuyo logos, cuyo discurso, cuyo lenguaje, cuya razón, no responde a las necesidades humanas de expresividad, sino que es colonizado por la lógica de la circulación y la eficacia de la transparencia informacional. Elementos que reflejan la lógica de la reproducción social en la modernidad capitalista. En orden a la articulación de un contradiscurso, un contralogos, ¿no?, eficaz, que haga frente a la reducción semiótica, es decir, un empobrecimiento expresivo de las codificaciones, Echeverría nos propone
una crítica marxista a la semiótica que impone la comunicación dirigida por el mercado, donde el consumo y el disfrute de significaciones serían el reflejo análogo de la lucha por la vida material. De tal forma que el materialismo histórico o la teoría crítica de la cultura serían una especie de discurso crítico de la modernidad que, haciendo uso de sus propias codificaciones, bueno, en ese caso, en el caso de Marx, las codificaciones propias del discurso tradicional era la economía política clásica, vendrían a deconstruirlo, reestructurarlo, ¿no? Modificarlo. El materialismo histórico no solo es pensamiento de la revolución, sino que es revolucionario al mismo tiempo. Es decir, el discurso crítico sería aquel logos capaz de pensar el pensamiento más allá de la dictadura del concepto en el que se expresa. Esto es, aquel capaz de expresar la alteridad que resiste a la uniformidad y transparencia de los símbolos con los que se construye la subjetividad reflexiva en la modernidad. Aunque, al mismo tiempo, la persistencia de elementos modernos, antimodernos e incluso posmodernos en nuestra circunstancia actual ya indicarían la necesidad de construcciones simbólicas alternativas, distintas, capaces de hacer frente a la imposición de un modelo genérico de universalidad que amenaza con destruir la potencia expresiva de los signos, los discursos y los saberes. Como Gómez Miula recientemente ha argumentado, este vaciamiento simbólico de la cultura nihilista del capitalismo se traduce también en un empobrecimiento de la propia subjetividad, pues los símbolos disponibles, y cito, engendran una subjetividad unidimensional capaz de finalidades utilitarias, capaz de finalidades utilitarias, pero incapaz de recrear social e incesantemente una simbólica del sentido existencial. Esta reducción semiótica siempre es experimentado como violencia por aquellos sujetos a los que les imponen los símbolos que les imposibilitan la expresión auténtica de lo humano, pues se cancelan todos los sentidos posibles que no respondan a la ley de valorización del valor, bueno, la ley del capitalismo, ¿no? Para decirlo con palabras de Herbert Marcuse, la lógica del capitalismo global impone una subjetividad hostil y represora a todos aquellos aspectos de nuestra conciencia que no respondan al individualismo, a la producción, la acumulación o el consumo, el cálculo o la planificación del deseo y de la vida, ¿no? Entonces, este punto de vista para mí es muy interesante respecto a una condición que podríamos llamar así contemporánea, ¿no? Digamos, es mi punto de partida, cuál es el horizonte a partir del cual yo hago una lectura de la reproducción de la vida material humana, ¿no? Con estas propuestas de estos filósofos marxistas, ¿no? Todos ellos. Punto número 2. Una crítica a la violencia simbólica. El patriarcado del salario. En el sentido de una crítica a las diversas formas de violencia que se experimentan en las sociedades actuales, el mismo horizonte de la teoría ofrecida por la tradición marxista clásica de la segunda mitad del siglo XX, o incluso desde la visión ofrecida por los frankfurtianos, hasta la propia perspectiva de Echeverría que hemos comentado, suelen obviar uno de los elementos más indispensables para el mantenimiento de las condiciones materiales de la vida: el proceso de su producción, reproducción y cuidado, de la vida misma, que se encuentra atravesado por las mismas estructuras de opresión que se denuncian en el nivel estructural y conceptual de la teoría social o económica.
O sea, están muy bien los análisis de estos marxistas, pero ellos omiten, lo pasan como por algo obvio, algo que es fundamental. Las labores de cuidado, de producción y de reproducción de nuestras vidas, que tradicionalmente están ligadas a las mujeres, ¿no? Eso lo pasan por alto. Como que está bien el análisis estructural de la opresión, pero ya digamos, vamos a la vida cotidiana, ¿no? Vamos a la vida diaria, ahí como que ya el análisis se vuelve un poco raro y sobre eso quiero yo hablar en este segundo apartado. Bueno, de tal forma que el capitalismo como una forma de reproducción social no solo empobrece nuestras capacidades expresivas, al mismo tiempo es capaz de moldear roles simbólicos que les sean adecuados para mantener el orden de la sociedad. El propio Echeverría llegará a señalar que la sexualidad humana se caracteriza por ser transnatural. Es decir, al mismo tiempo, la sexualidad humana es antinatural por su capacidad de oponerse al fatalismo determinista de la naturaleza. El deseo sexual es polimorfo. Digo, cualquier persona que haya experimentado alguna relación sexual sabe lo que es ese deseo polimorfo, ¿no? Y además que a veces se omite su finalidad natural, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sexualidad humana es antinatural por naturaleza, por decirlo, como la idea, ¿no? Por eso es transnatural, porque se opone a ese determinismo, ¿no? Pero también, además de oponerse a lo natural, pues aquí los pro vida ya obviamente pues, se paran de pestañas, ¿no? Hay que tener cuidado con ellos, tantito te descuidas y después de pro vida se convierten en pro bala, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pero también el hecho de que sea nuestra sexualidad algo antinatural es que también es algo que va más allá de lo natural. Nos permite a nosotros como seres humanos trascender la naturaleza a través de eso, que es, pues, digamos, una condicionante biológica o natural. Es decir, nos permite introducir una violencia humana propiamente contra impulsos irracionales. Bueno, porque la sexualidad humana también tiene, el erotismo no es lo mismo que la violación, obviamente, ¿no? Yo pues digo, la sexualidad humana también es el erotismo, ¿no? Y es esa clase de resistencia, ¿no? Frente a varios impulsos. Bueno, entonces ese es un asunto interesante de Echeverría. Bueno, sin embargo, en este punto y más allá de las fascinantes reflexiones de los años 90 del siglo pasado sobre feminismo y mucha cosa sobre teoría queer en los años 90 y transfeminismo y todas estas cosas, quisiera yo introducir aquí las consideraciones de Silvia Federici a propósito de las críticas que se ha establecido a la visión marxista ortodoxa sobre la forma de reproducción social y las cuestiones sobre género. Y aquí yo muestro una ruptura con el pensamiento de Echeverría, ¿no? Porque a pesar de sus propias reflexiones, creo que no es lo suficientemente agudo como para dar en el clavo, como sí lo da Silvia Federici. Bien, en su obra, El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo, perdón, aquí obvié el nombre, Silvia Federici, es una filósofa italiana, reconoce 3 puntos de contacto de la base fundamental del análisis marxista de la sociedad, que comparte con la perspectiva feminista que ella defenderá. En primer lugar, el concepto de historia como un proceso de lucha de los seres humanos por la emancipación. Eso es algo que comparten el marxismo y el feminismo, ¿no? En ese sentido, el marxismo y el feminismo puede ser leído como una especie de hijos legítimos del pensamiento ilustrado, de la modernidad, ¿no? Bueno. En segundo lugar, la idea del materialismo histórico según la cual la naturaleza humana
estará determinada por las relaciones sociales e históricas, ¿no? Justo en este punto, la gran mayoría de las luchas feministas han estado orientadas a desnaturalizar el concepto de feminidad. Y eso es algo que comparten con el marxismo, ¿no? Esta visión del materialismo histórico, según la cual las condiciones de la subjetividad humana dependen de condiciones materiales y de condiciones sociales e históricas, ¿no? Entonces, la naturaleza humana está condicionada por esas determinaciones históricas y sociales. Bien, y que son cambiantes, ¿no? Eso es un poco lo que se quiere decir. Por lo que la perspectiva marxista acompaña muy bien esta otra perspectiva. Perdón ahí por la repetición. En tercer lugar, el marxismo comparte con la teoría feminista la relación intrínseca entre teoría y práctica. Las teorías no surgen de sujetos habitados en la nada o de pensadores puros que habitan en el reino de los conceptos, sino que tanto conceptos como teorías o explicaciones son el resultado del intercambio social, de una cierta praxis o de un cierto proceso de cambio o intercambio, ¿no? Por último, y de forma central, la noción marxista de trabajo como fuente primaria de producción de riqueza social, sobre todo en las sociedades capitalistas. El trabajo humano es la fuente de acumulación, el consumo y el intercambio. Entonces, eso es algo que comparten tanto feministas, o al menos la visión feminista que ella nos va a proponer, con el marxismo más tradicional u ortodoxo, ¿no? Incluso con este marxismo un poquito más crítico, digamos, según yo, hasta donde dan mis luces también, que representaría la visión de este filósofo ecuatoriano mexicano, Bolívar Echeverría. Sin embargo, aunque en términos generales, el análisis de Marx sobre el capitalismo como organización de la vida moderna es compartido por Federici, ella señala que toda la esfera de actividades centrales para la reproducción de nuestras vidas están siendo omitidas sistemáticamente en la obra marxiana. El trabajo doméstico, el intercambio sexual, la procreación, el mantenimiento y el cuidado de la vida. De hecho, jamás analizó la forma específica de violencia que las mujeres experimentan en las sociedades modernas. Aunque la perspectiva marxista fue sensible a las luchas emancipatorias de género, el análisis estructural de la sociedad, en el análisis estructural de la sociedad, las mujeres son vistas como obreras de la gran industria. El fallo de Marx consistiría, a juicio de nuestra autora, en no enfocar su mirada en lo que la reproducción de nuestra vida humana en el mundo, perdón, el fallo de Marx consistiría, a juicio de nuestra autora, en no enfocar su mirada en la forma en la que reproducimos nuestra vida humana en el mundo cotidiano. Si queremos entender el proceso de circulación y acumulación de los valores, debemos tener una idea sobre cómo se reproduce la vida diaria. Antes de meterse a la gran teoría, a la gran no sé qué, la vida cotidiana, ¿no? A ver, primero que todo. Es lo más concreto, ¿no? Esa es la perspectiva metodológica de Silvia Federici, que obviamente ahí hay mucha discusión entre marxistas más ortodoxos y esta clase de marxismo feminista, digamos, que ya suele estar más bien influido por el pensamiento postmoderno, ¿no? Bueno, han pasado casi 200 años, ¿no? De lo que Marx ha escrito a nosotros. Entonces, bueno, los marxistas han estado explicando las sociedades desde un punto de vista estructural demasiado formal. Creen que el trabajo produce valor y el valor ganancia o plusvalor, pero nunca reconocen que existe un trabajo previo que hace posible ese trabajo. Cocinar, limpiar, procrear y cuidar nuevos obreros. El hecho de que el capitalismo esté basado en una dicotomía entre mercancías y salarios, además de insistir en el proceso de extracción del plusvalor a los trabajadores, también instituye un régimen familiar nuevo en la vida de Occidente. Se crea lo que Federici llama el patriarcado del salario, que consiste en volver quirios
o señor, dominador, ¿no? Con esa carga, kyrios, o sea, patriarcal, ¿no? De dominio, señor, ¿no? Al varón. Se instaura una nueva desigualdad en el hogar sobre la base de otra desigualdad en la sociedad, ¿no? El varón tiene el poder del salario y se convierte en el supervisor del trabajo de las mujeres en el hogar. También adquiere un poder de disciplina. Organiza la vida familiar en torno a la capacidad de consumo que nos provee el salario. Así, en la casa, se replica la violencia estructural a la que es sometido el obrero en la fábrica. Unos son asalariados en casa y otros no. Para Federici, esta construcción histórica de la sociedad supone un giro radical en las formas primitivas de la socialización humana. Sobre la base de la idea de familia nuclear, se construyó la transición de la fase mercantilista del capitalismo, su desarrollo industrial. La familia nuclear, según Federici, logra dos cosas. A, pacificar al obrero, y B, volverlo más productivo. Y esto yo creo que es una de las cosas más interesantes de esta obra que ahora estoy comentando, de Federici, en la crítica a la noción de familia tradicional, esta familia nuclear, madre, padre, hijos, perrito, ¿no? Bueno, el American Way of Life, lo que sea, ¿no? No es una institución arcaica o milenaria, al contrario, dice Federici, esta es una institución que beneficia y que surge con el capitalismo. Es decir, es una institución moderna que sirve para pacificar a los obreros, el descontento social, pero también para volverlos más productivos. Porque un obrero cansado, o un obrero pues, hambriento, o un obrero sin sexo, pues es un obrero más improductivo o más molesto, o un obrero que no puede ejercer dominio en el hogar, pues, toda esa frustración y todo eso, pues ¿dónde lo saca, no? Bueno, pues en la política, etcétera. Bueno, este modelo de familia que surge en el occidente del siglo XIX se continuó universalizando en el mundo hasta bien entrada la década de los 70 del siglo XX. Las luchas feministas contra la opresión en el seno familiar, así como la rebeldía frente a los valores carcomidos e hipócritas de la familia, hicieron que Federici se interesara por analizar el papel que ha jugado una forma de explotación intrafamiliar. El trabajo no pagado de cuidar, producir y reproducir la vida humana, que han sido históricamente ligadas a las mujeres en su calidad genérica. En esta obra que ahora comentamos, Federici enfatiza que aquella falla en la visión de Marx puede corregirse si se entiende de forma novedosa la idea de acumulación originaria del capital como un hecho que permite la consolidación del capitalismo históricamente. Yo creo que es una de las grandes aportaciones teóricas que nos propone Silvia Federici, esta idea de que el trabajo doméstico es una nueva forma de aquello que Marx llamaba acumulación originaria del capital, que es justamente apropiarte del trabajo de otro, ¿no? Básicamente, ¿no? Es un poco lo que Marx va a decir, ¿no? Bueno, en este punto es importante hacer una precisión sobre la obra de Marx y cómo se entiende esta idea de acumulación originaria del capital y que aparecen los llamados Grundrisse o elementos para la crítica a la economía política y que son los borradores sistemáticos de la obra más famosa de Marx llamada El Capital. Como ya dijimos, uno de los objetivos de las ciencias sociales ha constituido en la interpretación transformativa de la vida social, de tal manera que los intereses teóricos y prácticos están en constante relación. Así que en la búsqueda de la explicación del capitalismo como un fenómeno históricamente determinado, Marx quiere encontrar también las condiciones de su origen dentro del devenir humano, y ahí pues para su posible transformación, ¿no? Digamos, ahí la idea está incompleta. Bueno, en este sentido, el cuaderno cuarto de estos Grundrisse, cuya publicación tuvimos que esperar hasta 1939, Marx nos habla de las condiciones históricas que hicieron posible la aparición del sistema salarial.
que según Marx es la clave en la que se basa el sistema capitalista, la oposición entre salario y capital, ¿no? Bueno, una de las tantas oposiciones. O trabajo asalariado y el capital, ¿no? En primer lugar, debió de ser, en ese sentido, en ese término histórico, dice Marx, debió ser posible la creación de una condición en la que se pudiese intercambiar el trabajo por dinero, al tiempo que se debía separar al trabajador de las condiciones materiales de su propio sustento, crear al trabajador libre. Esta disolución de los lazos tanto comunitarios como con la tierra y con los medios de subsistencia hacen que la relación del trabajo con respecto a la generación de la riqueza cambie. Ahora será el trabajo y no la tierra la condición natural de valores. Esto genera una nueva condicionante histórica. El trabajo aparece como una fuente de valor al mismo tiempo que se mueve en el mercado como una mercancía que tiene valor pero no precio. El precio del trabajo es, pues, en realidad, el salario. Del mismo modo que se desprende de la identidad comunitaria a los individuos y se les involucra en condiciones objetivas de producción, se genera la división del trabajo que da lugar a la especificación de los roles sociales en las sociedades capitalistas. Pues bien, para los marxistas tradicionales, este fenómeno de acumulación originaria de capital es un hecho histórico consumado hacia finales del medioevo y principios del siglo XIX. Sin embargo, el análisis feminista de considerar que la lucha por el salario de un trabajo no pagado, como es el doméstico, representa una muestra de cómo sigue operando la acumulación originaria del capital, pero ahora en el seno de la institución familiar moderna. Bueno, ese párrafo es medio oscuro, pero la idea interesante ahí, al menos para mí, es que se reproduce esa misma noción de la acumulación originaria del capital, pero en la lucha por el pago al trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? El reconocimiento del pago que se les debe hacer de un trabajo por eso, ¿no? Y bueno, ya voy hacia el final de mi presentación. El salario del trabajo doméstico, punto número 3. Una de las críticas más interesantes a las formas cotidianas de violencia llevada a cabo por Federici consiste en señalar la apropiación del trabajo vivo de las mujeres en tareas que históricamente han sido asignadas a su género. Particularmente digno de señalar como parte constitutiva de la división familiar del trabajo, tiene que ver con el peso que cae sobre las mujeres en las labores de sostenimiento y cuidado de los miembros de la familia. De este modo, cuando los revolucionarios marxistas aceptan que el salario define qué es trabajo y qué no lo es, producción y parasitismo, la inmensa cantidad de trabajo no pagado de las mujeres quedó fuera de su análisis, porque según ellos, el trabajo doméstico pues es un trabajo no productivo, ¿no? Un trabajo, digamos, parasitario, ¿no? Según los marxistas tradicionales, o incluso Echeverría, las amas de casa se encuentran en una posición de marginalidad respecto al capital. Ellas no sufren la violencia del capitalismo, sino que sufren más bien su ausencia, que no pueden participar de él. Eso es lo que sufren ellas, ¿no? Es como si el problema de las mujeres fuese que no han sido capaces, como amas de casa, de llevar el mercado a sus cocinas y dormitorios. La lucha que Federici emprende por un salario para el trabajo doméstico constituye un rechazo a la idea de que las mujeres han sido incapaces de involucrarse en el mundo público del mercado y que una vez lograda su inserción, se convertirán en sujetos. Entonces es una visión capitalista 100% esa. Es la negativa a aceptar que el trabajo llevado a cabo por madres, cuidadoras, reproductoras, organizadoras de la vida cotidiana, es un trabajo indispensable para la reproducción social. En este sentido, el hecho de que se considere el trabajo doméstico como digno de recibir un salario señala que debemos aceptar que existe una explotación de la que se obtienen beneficios. Se repara el cuerpo, la mente, la vida privada, y bueno, pues sigue, se crean nuevos obreros, ¿no?
se reproducen los obreros. Este trabajo doméstico ha sido invisibilizado a lo largo de milenios de civilización, pero con la instauración de la familia nuclear en la modernidad se exacerba su explotación. La jornada laboral de las mujeres consiste, además de producir mercancías, producir lo más precioso que puede desear el capitalismo, la fuerza de trabajo misma. Pues el capitalismo las oprime doblemente porque les pide producir mercancías y les obliga a producir o reproducir o cuidar la fuerza misma de trabajo. El trabajo doméstico es más que la limpieza en casa. Es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente. Tenerlos listos y dispuestos para el trabajo del día a día. Es la crianza y el cuidado de los hijos, futuros trabajadores, asegurándose de que ellos también actúen de la forma en la cual espera el capital. Así, detrás de cada trabajo productivo hay un no trabajo reproductivo que se oculta y al no tener un salario se niega su valor. El que las mujeres logren un segundo empleo en las sociedades actuales no las libera del primero, que es ese trabajo doméstico. Y este doble empleo significa una doble lucha contra la opresión de ambos. Aun cuando una mujer trabaje productivamente a tiempo completo, tiene que dedicar algunas horas a reponer sus propias fuerzas de trabajo. Y las mujeres, vaya que conocen de esa tiranía de autorreponer su fuerza productiva. Un vestido bonito o un buen corte de pelo pues son condiciones indispensables tanto en el mercado matrimonial como en el mercado laboral para obtener alguno de los dos empleos, el de esposa o el de lo que sea que te contrate, ¿no? Ni la tecnología, ni el empleo remunerado, ni siquiera, salvan a las mujeres del trabajo doméstico y de las condiciones de explotación. Pues como Marx decía, ser obrero productivo no es necesariamente una dicha, ¿no? Sino más bien una desgracia. Digo, en el capitalismo, ¿no? Porque mientras más produces, pues más te explotan, ¿no? Más te roban el plusvalor, ¿no? Esa es la perspectiva marxista. Justamente, será la familia la institución de este trabajo no remunerado, que sin embargo es indispensable para la reproducción social. La dependencia salarial de las mujeres respecto a los hombres es la institución que permite pacificar los conflictos sociales producidos por la explotación sistémica de la naturaleza y los trabajadores. El que la familia dependiera de un salario volvía dependientes e inertes a los hijos y la mujer, que debía enfrentar la ausencia del capital como un destino. De igual manera, el que las mujeres carezcan de salario por su trabajo doméstico es la principal causa de debilidad social en el mercado. Los patrones, acostumbrados a que las mujeres trabajen gratis, pues siempre pagan menos a sus trabajadoras, porque ellas están acostumbradas a trabajar, bueno, les voy a contar de mi madre desde que tenía 4 años, ¿no? En fin, de tal manera que la glorificación de los valores de la familia nuclear reproducen un lenguaje sexista que encubre la distinción sexual del trabajo. Un trabajo productivo, varones, frente al trabajo reproductivo, mujeres. Las ideas del servilismo femenino como características de su naturaleza perpetúan una forma de dominación cercana a la esclavitud. Porque digo, al menos el obrero le pagan por su trabajo, pero aquí no le pagan nada al trabajo doméstico. Entonces, el dominio es casi como en la esclavitud, ¿no? El capitalismo necesita mujeres cuya dispensación caritativa las llene de amor y las haga trabajar por nada. Entregar su vida al cuidado de todos a cambio de la amargura y la impotencia de no tener una vida propia. Si esa clase de trabajo, en lugar de basarse en el amor y el cuidado, si hubiera puesto en el horizonte de una remuneración económica a nuestras madres, probablemente hubieran estado menos amargadas y hubieran sido más libres. Se hubieran liberado del chantaje y de chantajearnos a nosotros, ¿no? Que siempre nos recriminaron pues haberles arrebatado sus vidas, ¿no? Tal vez nuestras madres habrían tenido más tiempo si hubieran ganado algún salario.
por todo el trabajo que hicieron, pues, contra esas formas de explotación y de dominio, ¿no? De ahí que para Federici, la glorificación de la familia como el ámbito privado es el corazón de la ideología que busca perpetuar el capitalismo. Amas de casa cuya única función es desaparecer el sueldo de los maridos y generar obreros obedientes y satisfechos. La visión parasitaria de las mujeres, que hace todo por amor, imposibilita el horizonte de una demanda por la retribución del trabajo no pagado. Se quiere un salario para el trabajo doméstico, no para trabajar más, para consumir más o para ser más capitalistas, sino para liberarnos más de eso, ¿no? Sino para trabajar menos. Se quiere poder disfrutar del tiempo y de las energías. El hecho de que yo pueda tener un salario me permite a mí hacer una huelga. Yo, ¿sabes qué? Hoy no voy a lavar los trastes, hoy, ¿sabes qué? Te vas al diablo porque pues, estás borracho y pusiste el baño ahí todo lleno de no sé qué. Yo no voy a hacer esto, ¿sabes qué? Huelga. Me divorcio de ti y además me tienes que pagar porque, oye, pues hay un contrato, pero bueno, exige uno mejores condiciones, ¿no? Pero pues no debemos pedirle al capital que cambie la naturaleza de cómo es nuestro trabajo reproductivo, ¿no? O bueno, en este caso el de las mujeres, ¿no? Sino más bien luchar para rechazar reproducir y reproducir a otros como trabajadores, como pura fuerza de trabajo o como simples mercancías. Y Federici lo dice, ¿no? Para lograr este objetivo es necesario que primero se reconozca que tenemos que pagar un trabajo a nuestras madres, a la gente que nos ayuda, ¿no? A nuestras mujeres cercanas que están en ese trabajo reproductivo, ¿no? Bueno, obviamente, mientras siga existiendo la relación salarial capitalista, pues también seguirá existiendo el capitalismo, ¿no? Eso ahí es un poco innegable. Bueno, ya para no aburrirlos, a manera de conclusión. Marx no veía el trabajo doméstico como un tipo de trabajo históricamente determinado y con una historia social específica, sino como una fuerza natural y una vocación femenina. Uno de los productos de esa gran despensa que era la tierra, según él, que constituye para nosotros, ¿no? Sin embargo, un teórico tan potente y con semejante visión histórica como Marx debería haberse dado cuenta de que aunque el trabajo doméstico pareciera ser una actividad antigua que responde exclusivamente a la satisfacción de las necesidades naturales, en realidad es una forma de trabajo histórica muy específica, producto de la separación entre productores y reproductores, trabajo retribuido y no retribuido, que antes no había existido en las sociedades precapitalistas o en general en las que no estaban gobernadas por las leyes del valor de cambio. El capitalismo ha subordinado las actividades reproductivas en la forma de trabajo femenino no remunerado a la producción de la fuerza de trabajo y, por tanto, el trabajo no remunerado que los capitalistas extraen de los obreros es mucho mayor que el que extraen durante la jornada remunerada, puesto que incluye el trabajo doméstico no retribuido realizado por las mujeres, incluso aunque se reduzca al mínimo este trabajo. Debemos entonces concluir que las raíces del desinterés de Marx por el trabajo doméstico son más profundas y brotan tanto de su naturalización como de su devaluación, al compararlo con el gran trabajo industrial, ¿no? Y lo hacen parecer una forma arcaica, este trabajo doméstico, que pronto será superada por el progreso de la industrialización y de la técnica, ¿no? Ya no vas a necesitar aquí tener a tu sirvienta o a tu mamá o a tu hermana, pues que te haga todo, ¿no? Ya va a haber una máquina, ya va a haber algo, ¿no? Pues ya el capitalismo va a avanzar y entonces ya nos vamos a liberar de eso. Por eso para Marx, digamos, no era tan importante, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos viendo que sí lo es, ¿no? Porque sea como sea, la consecuencia de la falta de teoría de Marx sobre el trabajo doméstico es que su relato de la explotación capitalista y su concepción del comunismo ignoran la actividad que más se practica en este planeta. Y es uno de los motivos fundamentales de la división de la clase obrera, que no es Marx ignora que la actividad humana que más se practica es el sexo. Es la que más se practica, más que trabajar, ¿no? Bueno, yo quisiera, pero bueno.
son otros deseos, ¿no? De tal manera que Federici propone una lucha doble para las mujeres. Luchar de manera autónoma a los hombres en su propio hogar, como un centro neurálgico de la producción de la fuerza de trabajo, es luchar por un salario en el hogar y luchar contra la ideología del amor, que el capitalismo pues ha sabido utilizar como una especie de mandamiento a las mujeres para no pagarles ese trabajo y seguir la acumulación originaria del capital. Bueno, muchas gracias. Dejaré de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. No sé si alguien de las compañeros tiene alguna pregunta, alguna aportación, con mucho gusto puede hacerlo. Sin pena, ¿eh? Sin pena pueden tomar el micrófono o incluso lo pueden escribir en el chat también, ¿eh? Bueno, yo solo un comentario. Realmente desde la filosofía a mí me resulta un tanto o cuanto difícil entender los postulados, los planteamientos, pero logré captar muy bien en esta charla de Francisco eh, un planteamiento bueno, que me da esperanza que desde el capitalismo se está considerando y está preocupándose, como es la postura de, pues en este caso, en lo personal, como mujeres, ¿no? Como mujeres que nos hemos tenido que ir abriendo paso a mí me choca el término lucha, porque el término lucha para mí significa como estar contraponerme con el hombre, ¿no? Y creo que el feminismo ha perdido mucho la pureza con la que surge el feminismo se ha desvirtuado mucho y se ha convertido en una lucha en contra o por sobrepasar al hombre, y creo que somos complemento, ¿sí? Pero me encanta escuchar desde la filosofía y desde un autor y desde la charla de un colega masculino, que esta postura de la mujer en la que en ese transitar por ser consideradas, sí como mujeres, pero como seres humanos, que nos ha tocado, que el precio que hemos tenido que pagar para tratar también de un autorreconocimiento en lo profesional, en lo laboral, en el desarrollo humano que hace un rato nos planteaba nuestra querida Ofe, pues que además no hemos podido dejar esta parte en la casa, ¿no? De ser y sí lo digo así tajantemente, como las sirvientas de la casa, y peor porque cuando yo he tenido oportunidad de tener una ayuda en casa, le pago. Es más, y cuando hemos tenido oportunidad las mujeres de tener una ayuda en casa, una empleada doméstica, el pago a esta empleada generalmente corre por cuenta de la misma mujer, ¿no? Que trabajamos fuera y que venimos a pagarle a la empleada doméstica, pero que cuando no la tenemos somos, la verdad, la sirvienta de la casa y lo peor del caso es que sin un sueldo. Entonces, sí resalto que me encantó escuchar que desde la filosofía y desde un planteamiento filosófico, el capitalismo, bueno, creo que sería no sé si de las pocas, pero sí de una de las virtudes que se pueden rescatar del capitalismo, ¿no? Que en medio de todo, si está la manipulación del ser humano como una máquina, pues también ha desarrollado máquinas a nuestro servicio. Y créeme, Francisco, que yo sueño con el día que en todo caso el capitalismo emita el prototipo y no sé, ya he empezado a ahorrar porque si sale a la venta robotina, por supuesto, porque teniendo a robotina en casa yo voy a tener más tiempo realmente de leer lo que, porque leo, pero leer más, prepararme más y estar menos cansada, porque también las mujeres terminamos muy cansadas. Un punto álgido, algidísimo diría yo, que al final del día no nos permite dedicarnos a la familia. Vean qué círculo tan vicioso, ¿no? Como quisiéramos, porque estamos cansadas de cumplir con los diferentes roles, que hay posturas también un poquito misóginas o machistas que dicen, ustedes se lo buscaron, ¿no? Querían salir de la casa, pues órale. Entonces sí, la incomprensión. Muchas gracias, Francisco, porque de veras, en medio de que a mí me cuesta mucho trabajo entender la filosofía, más bien
lograr tomar el hilo del nivel de reflexión al que hay que entrar para la filosofía. Muchas gracias por el planteamiento que desde ahí nos has dado hoy. Muchas gracias, Francisco. Gracias. muchas gracias, María Teresa. Sí, traté, a pesar de que busqué que mi charla fuera lo más clara posible, es inevitable, les decía, es parte de mi deformación, ¿no? Pero una de las cosas que yo digamos, que me gustaron mucho de la obra de Federici, que ahora he comentado, El patriarcado del salario, y la idea que tiene sobre el trabajo doméstico, es que de alguna forma sí compartiría esa visión de que la historia es una especie de lucha, ¿no? Digamos, esa visión confrontativa de la historia, ¿no? Lo compartirían tanto la perspectiva marxista, digamos, ahí está la idea de lucha de clases, en fin, ¿no? Burgueses contra proletarios, etcétera. Y digamos que, de cierta forma, el feminismo, al menos que defiende Silvia Federici, sí responde un poco a esa idea, pero no es una lucha de hombres contra mujeres, sino es la lucha de los seres humanos por la emancipación, por la libertad humana, ¿no? Por una verdadera libertad. Y en esa lucha, pues obviamente hay enemigos, hay resistencia, ¿no? Etcétera. Ahí sí hay una confrontación. Pero no es una confrontación, digámoslo, lo masculino contra lo femenino o las mujeres contra los hombres, sino en general es una lucha contra la opresión humana, ¿no? Entonces, eso sí lo conserva, yo diría al menos la visión de Federici, que dentro del universo que hay ahora de teorías feministas y todo esto, pues al menos a mí me pareció una voz, al menos más coherente desde mi propia perspectiva, más marxista, he de decirlo, ¿no? Aquí sí lo declaro abiertamente, ¿no? Esta perspectiva materialista sobre la cultura. Bueno, muchas gracias, eh, María Teresa. Me pueden decir Tere. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Maestro, hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué tanto la construcción de la masculinidad que les hereda la modernidad y estructura del capitalismo les limita la emocionalidad e incluso la autocuidado? No, pues esa es una pregunta central, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muchas gracias a la doctora Diana por hacerla. Justamente lo que Federici nos va a comentar a lo largo de toda esta obra, pero en algunas otras más, ¿no? Digamos, en su pensamiento en general, es que la división simbólica que existe entre el trabajo productivo masculino y los trabajos reproductivos o de cuidado son femeninos, ¿no? Entonces, eso es una construcción, vamos a decirlo así, sí, de la modernidad. Eso no es algo que aparezca en todos los ámbitos históricos. Yo creo que es una de las contribuciones originales de este planteamiento que ahora he compartido con ustedes. Pero justamente todas esas cuestiones que tienen que ver con cosas no, con esa subjetividad, vamos a llamarlo así, no productiva, ¿no? No enfocada a la reproducción o al intercambio o a la acumulación de mercancías, son, digámoslo así, cuestiones que recaen en el ámbito femenino y los hombres son excluidos de ese elemento, ¿no? Incluso en el ámbito del propio salario, como esta idea del Kyrios, ¿no? Del señor, en el que se convierte el obrero en casa, que tiene un salario, y que aunque es explotado en la fábrica, en casa, él se convierte en un señor. Él ahí ya domina, ¿no? Tiene esa sensación y tiene ese dominio, incluso a veces podría uno decir hasta sencillo, ¿no? Y fácil. Porque el trabajo de la procreación, del cuidado, de la emocionalidad, del automantenimiento de la vida, que no tiene que ver con el salario, pues
pues se le deja a la mujer, ¿no? Entonces, y eso es, yo creo que historias, ¿no? Hemos conocido esta especie como de paternidad en la que todo se resuelve afectivamente, basándose en el intercambio de dinero, ¿no? Digo, a veces unos son más vivos, unos niños son más vivos que otros, ¿no? Y ya saben que el papá, pues luego paga la culpa, ¿no? O ya ahí las emociones, como no puede, como él es incapaz de experimentar una cercanía emocional, pues todo lo resuelven con dinero, ¿no? Con el intercambio el acceso a los medios del capital. Digamos, ¿no? Y esa es parte también, yo lo diría, pues a veces desgraciadamente de nuestra educación como varones, ¿no? Como hombres. Yo a veces un poco así lo pienso, les comparto, ¿no? En algún momento tenía yo una depresión un poco rara y, y ya me decía por ahí una tía, no te preocupes, mira, el hombre que tiene dinero nunca va a estar solo, ¿no? Pues puedes estar con mujeres, con amigos, O sea, si tú te metes en el medio de intercambio y de producción y todo, pues de alguna forma puedes evadir tus afectos, ¿no? Puedes esquivar tus emociones o algo así, ¿no? Pienso que a veces así se nos ha educado, de cierta manera, ¿no? Como varones, yo así lo pienso, y obviamente el menosprecio que hay hacia esta clase de trabajos que tienen que ver con, pues con la reproducción material de nuestras vidas más sencillo, ¿no? O sea, digo, a lo mejor, perdón, pero digo, me voy a poner yo mismo de ejemplo, ¿no? Pero pues a lo mejor como yo soy el gran intelectual, pues qué vergüenza que yo haga comida o que vaya al mercado por los jitomates o porque pues eso que lo hagan los criados, o sea, yo estoy en el mundo de las ideas, ¿no? Y además también les he de decir algo, ¿no? El medio filosófico suele ser muy masculino también en ese sentido, ¿no? O sea, los hombres son los que producen las ideas, mientras que las mujeres reproducen o cuidan o acompañan, ¿no? A estos que producen ideas. Entonces, eso también es muy así y yo creo que pues es una parte que en realidad, como decía la doctora Rita Segato, las primeras víctimas del patriarcado somos los propios varones, ¿no? Porque nos amputan la mitad de nuestra experiencia humana, pues, que son las emociones, ¿no? O sea, ya eso se queda en el ámbito privado, o eso está en el ámbito personal, eso en el hogar se resuelve, ¿no? Con tu mujer, con tus hijos, con tu familia, ¿no? Ya ahí tú ves cómo pues, claro, ¿no? Nos amputan la mitad de nuestra personalidad. Bueno, muchas gracias. No sé si más o menos he respondido a su pregunta, doctora Diana, tu pregunta, doc. Sí, bueno, veo por aquí también alguna otra de Liliana Herrera. Liliana Herrera nos pregunta, bueno, respecto a lo que decían del feminismo, pienso que muchas veces confundimos las interpretaciones del feminismo por las personas y el cómo lo aplican en su vida diaria con lo que es el feminismo en esencia. Sí, realmente yo lo he de decir, lo he platicado con estudiantes, yo mismo he tratado de hacerme así como alguna idea sobre esto y realmente pienso que el feminismo o estas luchas identitarias, ¿no? Sí responden de cierta manera a una especie de desencanto, yo diría, con las grandes utopías, con las grandes construcciones de una humanidad mejor, toda esta idea, incluso hasta pues marxista, comunista, etcétera, de una humanidad libre, liberada de la opresión, este discurso emancipatorio de la modernidad, ¿no? Eh, digamos, se ha resquebrajado. Entonces esos grandes ideales, pensemos incluso también que los grandes ideales, incluso la propia decadencia de las humanidades, ¿no? De los pensamientos teológicos,
de las religiones, en fin, o sea, estos grandes estructuradores de sentido, ¿no? Cada vez pierden más vigencia. Cada vez pierden más vigencia. Los grandes relatos, según para usar ese lenguaje, ¿no? Que no me gusta mucho, pero los grandes relatos que configuraban el sentido de la vida de las personas y de las sociedades se van diluyendo, ¿no? Y en ese sentido yo pensaba que las luchas feministas de alguna forma son como una especie de respuesta frente a esa crisis, ¿no? De estructuración de un sentido de humanidad, así en términos universales, o de una lucha, digamos, colectiva, ¿no? Más allá de pensar la revolución comunista o pensar estas, sino ciertas nuevas luchas, ¿no? Y que obviamente es difícil unirlas todas, ¿no? Son como luchas muy fragmentarias, yo lo diría, ¿no? Son luchas muy concretas. Y eso los vuelve difíciles, digamos, de captar, ¿no? Así como en tres palabras, decir, bueno, ¿qué es el feminismo? Yo diría, según qué autora, ¿no? Ujú. Como que eso es lo complicado de estos planteamientos que son emergentes, ¿no? Que no son los tradicionales, obviamente, en filosofía. Pero bueno, yo siempre, donde todos lados que voy, les recomiendo a la doctora Margarita Sayac Valencia, que está en el Colegio de la Frontera Norte, en el doctorado en estudios regionales, por allá está haciendo su filosofía, y ella tiene muchos trabajos sobre feminismo, sobre transfeminismo y toda esa cosa, ¿no? Pero ojo, eh, claro, sí, hay más bien como que el feminismo son como proyectos, ¿no? Sí, como olas, ¿no? Exacto. Y la doctora Valencia, yo creo que aquí es de lo más novedoso que hay, yo diría, en México. Y además, otra cosa, o sea, es que el feminismo no es una teoría, surge de luchas y de movimientos sociales. Entonces, a veces si nosotros de pronto estamos un poco en contra de esas expresiones de la violencia, sí, cómo no, aquí se los voy a anotar, aquí se los voy a anotar. La doctora Sayac Margarita Valencia está en el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, allá en Tijuana, es una filósofa de Tijuana. Sí, 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 pero digo, el feminismo, es que son luchas sociales, son movimientos sociales de lucha, de resistencia. Entonces, de tratar de, pues sí, ¿no? Resistir la opresión o la dominación. Y obviamente las vías institucionales, a veces, ¿no? A veces racionales, ¿no? Del diálogo, en fin, pues no siempre son las más socorridas, ¿no? En estas luchas, realmente, ¿no? Pues que quiebren ventanas, que anden robando, que bueno, pues uno podrá estar, pero al final de cuentas, ¿no? Pues esa violencia, digo, es un hecho social, ¿no? Que pues ahí está, y nosotros como investigadores y como preocupados por estos movimientos, pues tenemos que estar atentos, ¿no? Digo, no para ponernos maniqueos, ¿no? Pues quién está bien y quién está mal, o estos son buenos, estos son malos, ¿no? Sino, pues, al final de cuentas, estamos tratando de buscar una organización racional del mundo social y al mismo tiempo su transformación, su crítica, ¿no? Ese es como yo diría, la impronta, ¿no? Que decía al principio de mi charla, que ha tenido las ciencias sociales desde que iniciaron. Por una parte, reconstruir racionalmente la sociedad, o sea, darnos una explicación de los hechos sociales, pero también ayudarnos a transformar lo que esté mal o lo que necesite ser transformado, ¿no? En la sociedad. Y eso a veces, pues no pasa por, no sé, por dar un voto, o a veces no, como en el momento, en el siglo XIX lo fue, ¿no? Sí,
Bueno, también hay mucha cosa aquí, nos dice Liliana, dice la doctora, la doctora, bueno, perdón, dice Liliana Herrera, este, que no es teoría, pero bueno, yo aquí diría, no, sí es teoría social. O sea, es una ciencia, es parte de una metodología de las ciencias sociales. Pero el hecho de que no es pura teoría, o sea, no está despegada de la propia búsqueda por la transformación social o de esas luchas de transformación social, ¿no? Que es una de las cosas más interesantes de la metodología de las ciencias sociales, ¿no? Que al mismo tiempo que yo investigo las ciencias sociales, que yo investigo la sociedad, pues yo soy parte de lo que investigo, ¿no? Yo mismo soy un producto social de eso que estoy investigando, entonces como que juego ese doble papel, ¿no? Al mismo tiempo actúo en la sociedad, pero al mismo tiempo observo, como si yo fuera un simple observador, yo no participo, yo estoy desde la barda viendo cómo es la sociedad, ¿no? Pero a veces, y en esto sí yo también, ¿no? Me gustaría ser como muy enfático, a veces se utiliza mucho el término de ideología de género. Cuando hablamos de estas cuestiones sobre feminismo o sobre cuestiones que tienen que ver sobre teorías de género. Y entonces el hecho de decirle ya ideología de género, a mi juicio, ya carga los dados hacia una visión que es contraria a esta perspectiva, ¿no? Es decir, no es una ideología, no es ideología en un sentido muy peyorativo, ¿no? Como un saber falso, como un choro, como un rollazo, ¿no? Sino es una serie de argumentaciones metodológicas, estrategias en las ciencias sociales que tienen su soporte, pues, en movimientos mismos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por ahí, algo sobre las olas de feminismo, decía la doctora Diana, sí, efectivamente, el feminismo es un fenómeno reciente, yo decía, siglo XIX, perdón, desde el siglo XVIII con el sufragismo, ¿no? Y luego el siglo XIX también sigue apareciendo con la teoría de la posesión, el hecho de incorporar a las mujeres no solo en el ámbito de la política, sino en el ámbito del mercado, ¿no? Y durante el siglo XX, pues están las grandes luchas por los derechos reproductivos, que fue una tercera ola del feminismo, ¿no? La lucha por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Y bueno, ahora esta cuarta ola, que yo diría un poquito como más, pues, posmoderna, ¿no? Como posmoderna del feminismo, sin decir si es bueno o es malo. Yo ahí, bueno, pues no sé, ¿no? A mí me interesan teóricamente, eso he de decirlo, mi curiosidad aquí es teórica, ¿no? Únicamente, académica. Bueno, dice José, comparto una idea. Una de las primeras cosas para entender el progreso de la humanidad es nombrar las cosas como son. La lucha es no en contra de los hombres. La lucha es por la emancipación humana, y en esas luchas hay que romper sinergias y resistencias. No solo hay enfrentamientos contra hombres versus hombres, hay incluso mujeres que simpatizan con el machismo y que se resisten a la revolución. Pero sin duda, la historia de la emancipación es una de lucha y resistencia. Bueno, felicitaciones al maestro Rivas. Pues muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias. Bueno, no sé si quisieran agregar algo más. Yo, no sé, espero haber sido claro, espero haber cumplido sus expectativas. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Muchas gracias. Efectivamente, como pregunta, maestro, si ya no hay alguna otra duda o algún otro comentario, antes de que nos tomemos la fotito final del recuerdo de hoy, les quiero compartir que para quienes no tenían el gusto de conocernos, pues en el instituto, como mencionaba al principio de la inauguración, nos dedicamos a impartir distintos temas de diplomados, de distintas líneas. De hecho, ahorita les voy a compartir las próximas conferencias que van a haber esta semana, pero la idea era que cada conferencia se instaurara en una de las líneas que trabajamos, desde tanatología, consejería tanatológica, logoterapia,
atención y prevención del suicidio, que también trabajamos. Y una de las cosas que a partir de esta celebración que tenemos es que van a surgir otras nuevas líneas de trabajo, entre ellas están las prácticas filosóficas, cuestiones de filosofía y próximamente también inteligencia emocional y desarrollo humano, y para ello les quiero compartir, bueno, voy a compartir mi pantalla tantito para que puedan ver. Que este es uno de nuestros próximos diplomados también que van a aperturar, por si alguien está interesado también, con mucho gusto, los numeritos nos pueden contactar y darles informe, que es el de Introducción a las Prácticas Filosóficas, que mañana, de hecho, a las 10:30 habrá una conferencia sobre eso también, para que puedan conocer un poco más, que está programado para que inicie sesión en el mes de agosto, 14 de agosto, y asimismo tenemos el día de hoy, sobre las conferencias, continuamos a las 4 de la tarde con el tema de importancia de la equidad de género y la tolerancia en la escuela. Y a las 7 de la noche, el crecimiento personal como parte del desarrollo humano. Por si alguien gusta participar en esas, todavía se pueden inscribir. Le pueden escribir a mi compañero Mario al teléfono que aparece aquí en el flyer para que les manden el formulario de registro y también les manden la liga y puedan estar por ahí escuchando la conferencia. Y el día de mañana continuamos con el tema que les decía, que a las 10 de la mañana, Introducción a las Prácticas Filosóficas, específicamente Filosofía para Niños, que es una de las líneas o ramas que trabajan dentro de las prácticas filosóficas. Y a las 5 de la tarde, el día de mañana, tenemos el tema de inteligencia emocional y cómo desarrollarla. Y a las 7, con la maestra Juanita, tenemos el de criminología aplicada a la psicopatología, también de forma gratuita, se pueden inscribir, les pueden mandar la liga para que participen en la conferencia. Y el día jueves 13 de mayo estará el licenciado Aldon con el tema una aproximación a la muerte desde la filosofía. También continuamos con esta línea filosófica hablando sobre temas de filosofía. Y con la maestra Tere Osorio, que estaba por acá con nosotros en esta conferencia, estará impartiendo el tema de tanatología dual perdón, ella es tanatóloga, y estará mañana con este tema a las 5 de la tarde. Y mañana, el jueves 13, estará la maestra Nora a las 7 de la noche con el tema de cierre amoroso de vida, que es sobre las líneas de tanatología y logoterapia que trabajamos. Y el último día de conferencia, que es el viernes 14 de mayo, estará el maestro Ulises Rincón con el tema eterno retorno del significante amoroso en las relaciones trascendientes, que tiene que ver sobre la línea de de psicología, a las 10 de la mañana. Y ese mismo viernes, a las 5 de la tarde, el doctor Cirillo Garrido estará trabajando sobre conducta suicida en la diversidad sexual, que es sobre la línea de suicidio que tenemos en el instituto, está impartiendo su conferencia. Y a las 7 de la noche, sobre la línea de logoterapia, estará Vida, Muerte, Esperanza, el tema de la logoterapia por el maestro Oscar Fernández Córdoba. Para quienes estén interesados, por supuesto que se pueden inscribir para que les manden la liga. Y el diplomado que yo les compartía, que es el de Introducción a las Prácticas Filosóficas, que iniciará el 14 de agosto, y me falta un diplomado más que quiero compartirles, que la verdad estamos muy contentos y que hemos estado, han estado trabajando mis compañeros maestros en el tema de... Este es el otro diplomado que también estamos como inaugurando en estos 10 años, que es el diplomado de cultura organizacional y ética empresarial, que también está programado para iniciar el 25 de agosto. En nuestros diversos diplomados manejamos dos dinámicas. Una son los días sábados de cada 15 días, es decir, un sábado sí, un sábado no. Pero también tenemos otras modalidades que son entre semana por la tarde, para que no puedan tomarlo los días sábados por cuestiones de trabajo o familiares. Están diplomados en días martes y jueves de 6 a 9 de la noche. Y que también lo vamos a inaugurar, pero en días miércoles y jueves de 6 a 9 de la noche, para que tengan la oportunidad de tomarlo. Y después es una oportunidad también de seguirse preparando en su formación académica. Y después del comercial, ahora sí, si no tienen ninguna duda, en el flyer venía el número de mi compañero Mario, pero en el chat les voy a dejar también mi número, por si necesitan alguna información o si necesitan el formulario para inscribirse a alguna conferencia, también me pueden escribir con mucho gusto y con toda confianza yo les ayudo. Se los acabo de dejar en el chat mi número, si necesitan algo, ahí también. De hecho, en las historias de WhatsApp subí cada flyer con la liga del formulario, se pueden inscribir, por ahí también lo pueden tomar. Y esperamos seguirlos viendo a lo largo de esta semana en las distintas conferencias que tenemos.
Y pues por ahí a nuestros alumnitos nos estaremos viendo también en los diplomados que tenemos por ahí, en los que estamos. Maestra Amparito, gracias por estarnos acompañando esta mañana. En Facebook nos encuentran como Instituto de Capacitación y Formación Estratégica, / ICAPESI. Por ahí estamos y ahí también subimos la información, diplomados y fotitos de los trabajos que estamos realizando. Que tengan un bonito día. Gracias, maestro Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Feliz día. Hasta luego, Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias a Carla, ustedes. gracias.